Buenas noches para todos, Dios los bendiga, espero se encuentren muy pero muy bien. Eh, bueno, esta es nuestra última enseñanza del año y quiero decirles que para mí ha sido un honor, un privilegio el poder haber compartido con cada uno de ustedes la palabra de Dios durante este año. Eh, Pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de zozobra, de temor, de angustia, pero siempre encontramos en la palabra de Dios esa fuente de gozo, de fortaleza, ¿verdad? Y justamente estamos a escasas horas de terminar el año 2020 y de iniciar un nuevo año, ¿verdad? Y estoy seguro que este año que termina ha sido un año difícil para muchos en muchísimas áreas y muchas veces el tema de estar luchando contra nuestros propios temores, el tema de estar luchando contra nuestro pecado, el tema de estar enfrentando cada día los rumores que se oyen en noticias, todas las cosas que hemos tenido que enfrentar durante este año, seguro que han traído un grado de cansancio, un grado de agotamiento, un grado de cansancio que pudo haber traído todo esto a cada uno de nosotros de alguna u otra manera. Pero entonces, estando meditando en lo que significa terminar un año, sucede algo que me parece muy curioso. Inmediatamente marca las 12 de la noche, el 31, y empieza un nuevo año, entonces es como si automáticamente todos entráramos en un modo de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Hagamos planes y qué vamos a hacer este año. Todos entramos como en ese modo de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero lo tremendo de todo esto es que necesitamos adquirir nuevas fuerzas. Necesitamos ser renovados para poder empezar este año con nuevas fuerzas, porque este año no fue fácil. Fue un año de reto y estoy seguro que la gran mayoría de las personas podrán estar de acuerdo conmigo en que nadie ha vivido esta situación, ninguno de nosotros, en la forma en la que lo estamos viviendo en este año, ¿verdad? Pero al iniciar un año nuevo debemos tener nuevas fuerzas para vivir para la gloria de Dios. Eso es algo que no puede salir de nuestra mente y de nuestro corazón. No importa el año que sea, pero cada día debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos adquirir nuevas fuerzas porque algunos tienen un ministerio y lo deben cumplir. Tienen un llamado que el Señor les ha entregado y entonces deben tener nuevas fuerzas para seguir adelante, para ministrar, para predicar, para seguir sirviendo al Señor. Otras personas deben adquirir nuevas fuerzas para ser un miembro de bendición, piensa en su casa, donde quiera que esté, debe tener ese enfoque y para eso se requiere estar fortalecido. Pero también se requiere tener fuerzas, sobre todo, para vencer la tentación, para no caer en tentación, para estar fuertes ante los embates del enemigo y ante también aquellos deseos de nuestra carne, ¿verdad? En fin, necesitamos nuevas fuerzas, es algo urgente. Pero no podemos empezar un nuevo año con las fuerzas gastadas. No podemos iniciar un nuevo año estando apocados, mermados, sino que necesitamos ser renovados. Y de esto quiero hablarles en esta noche. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, y quiero que leamos juntos versículos 28 al 31. Isaías 40, versículos 28 al 31. Dice la palabra de Dios: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán
y no desmayarán. Mis hermanos, ¿cómo encontrar nuevas fuerzas para un nuevo año? ¿Qué nos dice Dios cuando nuestras fuerzas se agotan y sentimos que ya no podemos más? Pues lo que acabamos de leer es una contundente respuesta para todos aquellos que de alguna u otra manera nos hemos sentido cansados, agotados, bien sea física o emocionalmente. Pero esta es una respuesta de Dios para ti, para mí y para todos aquellos que se sienten agobiados y cansados en este momento. Lo primero que quiero decirte a la luz de estos versos es que Dios no se cansa jamás, nunca. Dios no se cansa, Dios no se agota. Él es el fuerte, Él es el todopoderoso. Y por eso, si tú y yo tenemos una relación personal con Él, podemos entender que por más que nosotros podamos agotarnos, nuestro Dios no se agota, nuestro Dios no se cansa. Como lo dice el profeta, hablando inspirado por Dios, dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Él nunca se debilita ni se cansa. Qué bueno que nuestro Dios, nuestro gran pastor, no se cansa. Él siempre tiene fuerzas. Es más, Él es el Todopoderoso. Nuestro Dios, nuestro Padre, tu Padre, mi Padre, no se cansa jamás. La Biblia nos muestra que Él es tan fuerte y lleno de poder que no se cansa, que no se debilita. Pero mira lo que dice el Salmo 24, versículos 7 al 8. La Biblia dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Qué bueno que tú y yo podamos recordar que en las batallas que enfrentamos en la vida, esas batallas que nos cansan, que nos agobian, tenemos un Dios fuerte, un Dios que no se cansa, un Dios que nunca pierde una batalla. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Qué bueno que tú puedas terminar este año sabiendo que ese Dios es tu Dios, que ese Dios te cuida, te ayuda y que ese Dios es poderosísimo, es fuerte en batalla, es un Dios todopoderoso, que todo lo que Él quiere hacer lo hace en los cielos y en la tierra. Qué bueno que todo esto puede suceder. A pesar de que tú y yo nos agotemos, Dios no se agota. Dios sigue siendo ese Dios fuerte y todopoderoso. Qué bueno que meditemos en esto. Probablemente, como lo dije en la introducción de este mensaje, este año te llevó a poder descargar todas tus fuerzas. Este año te llevó a estar abrumado por muchas cosas. Pero déjame decirte que en ninguno de esos días, ni en los pasados, ni hoy, ni en los que vienen, Dios dejará de ser Dios. Él siempre será Dios. Él siempre será el Dios fuerte. Él siempre será ese Dios que nos sostiene, que nos guarda. Y por eso, queridos amigos y hermanos, somos muy dichosos. Porque nuestras fuerzas flaquean, nuestras fuerzas se pueden agotar, pero las de Dios nunca, jamás, jamás. Y por eso, en momentos de debilidad, tú puedes acudir a Él en oración y verás cómo Él te fortalece. Así que quiero que leamos ahora versículos 29 y 30, porque allí vamos a ver que ese Dios que es fuerte, que no se cansa, también concede fuerzas a los hombres. Dice el versículo 29 y 30, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. ¿A quiénes da el Señor su fortaleza? De esas fuerzas que no se agotan, de esas fuerzas que vienen del Dios que no se cansa. ¿A quiénes les da Dios ese tipo de fuerza?
Esos versículos dicen que Dios fortalece a los indefensos y a los débiles. La vida cristiana, mis hermanos, no se trata de hombres maravillosos, sino del gran Dios que tienen esos hombres. Y nuestro Dios concede fuerzas a los indefensos, concede fuerzas a los débiles, aquellos que ante otros parecen ser endebles y tener todo para perder, son los que Dios hace ser invencibles. ¿Y sabes por qué Dios nos convierte en invencibles? Porque Él mismo se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Aquellos que parecen endebles, aquellos que parecen que no lo van a lograr, aquellos que parecen que fueran poca cosa, a Dios le agrada ser la fortaleza de aquellos. A Dios le agrada poder ser el que los rodea y los ayuda. Me gusta mucho cómo la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, se refiere a esto. Mira lo que dijo en Lucas capítulo 1, versículos 47 al 53. Lucas capítulo 1, versículos 47 al 53. Dice: cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Lo que está hablando María aquí es un claro reflejo de lo que está diciendo Isaías, que Dios fortalece a los humildes, a los indefensos. Y cómo María se regocija en Dios al darse cuenta de que había puesto Dios sus ojos sobre ella siendo una humilde sierva. Y ella dijo que ese Dios poderoso hace grandes cosas y que ha dispersado a los orgullosos y a los altaneros, que ha derrocado a príncipes desde sus tronos, pero ha exaltado a los humildes. Dios es la fortaleza de los humildes. Dios es la fortaleza de aquellos que parecen indefensos. Y recuerda que las fuerzas de Dios son inagotables. Sus fuerzas son maravillosas. Qué bueno que tú y yo podamos entender al finalizar este año que a pesar de que tú puedas estar cansado, a pesar de que puedas estar abrumado por las cosas que viviste y por las cosas que puedas estar pasando ahora, Dios le agrada ser tu fortaleza. Dios le agrada rodearte y bendecirte. A Dios le agrada esto. Pero mira, hablando de este tema, lo que nos habla el autor a los Hebreos, hablando de los héroes de la fe. Voy a ir al capítulo 11 de Hebreos, versículos 32 y 34. Mira lo que dice el Señor. ¿Cuánto más les tengo, que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Qué maravilloso descubrir en la Escritura, mis hermanos, que estos héroes de la fe,
ante los ojos de los demás, podían ser débiles. Citemos, por ejemplo, el caso de Gedeón. ¿Recuerdas cómo llamó Dios a Gedeón? Y cómo Dios lo sorprendió y cómo Dios lo capacitó para poder cumplir la labor que Él le encomendó. Citemos, por ejemplo, el caso de David. David era un hijo en su familia que ni siquiera su padre lo tenía en cuenta, pero Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Todos ellos nos muestran que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para poder glorificarse, para poder mostrar su poder, su fortaleza. ¿Por qué? Porque Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Tú debes recibir esto, porque si tú hoy te encuentras débil, abrumado, debes saber que Dios está dispuesto a ser tu fuerza. Dios está dispuesto a rodearte, a ayudarte. Dios está dispuesto, porque Él es la fortaleza de los débiles. Él da poder al que no tiene ninguna fuerza. Qué bueno que tú puedas tener esto en mente, finalizando este año e iniciando uno nuevo. ¿Qué se necesita finalmente para encontrar esas nuevas fuerzas? Hay solo una cosa que Dios nos pide. Léela en el versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Qué se requiere entonces para recibir esas nuevas fuerzas? Una sola cosa: confiar en Dios. Dios nos llama a confiar en Él. No importa lo que digan los pronósticos, no importa lo que digan inclusive personas que puedan saber mucho, pero deja que sea Dios quien determine lo que va a suceder en tu vida. Confía en Él, confía en Él, confía en el Señor. Deposita tu confianza y esperanza en el Dios que no se cansa, en el Dios que es todopoderoso. Apóyate en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en sus fuerzas, en sus capacidades y no en las tuyas. Depende del Dios, que es el dueño de toda la creación, que tiene poder sobre todas las cosas. No dependas de tus recursos, confía en el Señor. No dependas de tu sabiduría, depende del Señor. Siempre depende del Señor, porque ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú confíes en el Señor, Él va a darte nuevas fuerzas. No son fuerzas viejas, no son fuerzas que se agotan. Son unas fuerzas que vienen directamente del Dios que no se cansa, del Dios que no se agota. Así que Dios le dará ayuda a aquellos que confían en Él y que saben que es mejor confiar en Él que en las palancas, en los apellidos, en los recursos, en las probabilidades, en las estadísticas. Dios muchas veces rompe las estadísticas, rompe las probabilidades, porque Él está por encima de todo. Y si tú quieres tener una clara perspectiva de lo que Dios quiere hacer para ti en este próximo año, solo necesitas una cosa: confía en Dios. Confía en Dios. No importa lo que haya pasado este año, pero Dios sigue sentado en su trono y sigue reinando. Confía en el Señor. ¿Y para qué podrás usar esas nuevas fuerzas? Perfecto, para vivir en la voluntad de Dios. Dios te fortalecerá, te dará nuevas fuerzas para que tú vivas en su propósito, para que vivas en su llamado, para que cumplas su voluntad. Él te dará nuevas fuerzas para que también tú cumplas el llamado que Él te entregó, el llamado que Él te pidió que tú llevaras a cabo, ese ministerio que el Señor te ha llamado a cumplir. Él te dará nuevas fuerzas para que tú lo lleves a cabo. Pero también te dará nuevas fuerzas
para que venzas toda tentación, para que no caigas en tentación, para que puedas superar la tentación y vivir para agradar a Dios. Dios te dará nuevas fuerzas si tú confías en Él, si tú confías en Él. Si tú te sientes hoy abrumado, cansado, tentado, confía en el Señor, porque sus fuerzas no se agotan jamás. Él siempre, siempre tiene fuerzas para aquellos que confían en Él. Contrario puede ser, aquellos que confían en sí mismos, en su propia fuerza, podrían llegar a ser avergonzados. Pero qué bueno que tú y yo entendamos la lección de hoy. Dios fortalece, le da nuevas fuerzas, fuerzas que no se agotan, fuerzas que no se terminan, a aquellos que confían en Dios. Termina este año sabiendo que Dios no se cansa jamás y que podrás acudir a Él en todo momento. Basta con una breve oración, basta con mantener tu comunión con Él, confiando en Él. Viendo los retos que puedan venir a tu vida, siempre tendrás a la mano la confianza en Dios. Termina este año también sabiendo de que Él viene la fuerza o la fortaleza que necesitas para vivir en su voluntad. Tal vez este año sucumbiste o flaqueaste, pero deja que el Dios que da nuevas fuerzas te fortalezca para que vivas en su voluntad. Termina este año sabiendo que si confías en Él, tus fuerzas serán renovadas. Mira cómo finaliza el versículo 31. Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Mis hermanos, cierro este año con este mensaje. Deja que el Dios de toda fortaleza sea quien te renueve. Y ahora que cerramos este 2020, ve con la plena confianza de que si Dios es tu Padre y tú te has reconciliado con Él por medio de Jesucristo, Dios es tu fortaleza. Y Él te brindará fuerzas para avanzar en este nuevo año. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por esta breve reflexión. Qué bueno es poder meditar, Señor, en que tú no te cansas. Señor, en este año que para muchos ha sido un año tan complejo, Dios, qué bueno poder saber y confiar y aún testificar que tú has sido nuestra fortaleza, que tú has multiplicado nuestras fuerzas cuando no teníamos ninguna, Señor, y que muchas veces nos sentimos agotados y agobiados sin saber qué hacer, pero tú siempre nos diste nuevas fuerzas. Cada vez que cerramos nuestros ojos y te buscamos en oración, pudimos hallarte, Señor. Y es más, tú nos sorprendiste de maneras que nunca habíamos imaginado, Señor. Gracias por haber cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Terminamos un año, Señor, pero iniciamos uno nuevo. Y tú sigues siendo Dios. Tú sigues reinando. Tú sigues sentado en tu trono, mi Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la fortaleza de los humildes, de los indefensos. Gracias por haber cuidado de nosotros. Señor, gracias por cada familia que tú cuidaste durante este año. Por cada familia que tú le sorprendiste, incluida la mía, Señor. Muchas gracias por todo lo que hiciste. Muchas gracias, Señor. Y gracias, Dios, porque tú nos invitas a confiar en ti, a poner nuestra confianza, Señor, en el Dios que no se cansa jamás, en el Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, te ruego hoy por aquellos hermanos que ven este mensaje y que se sienten cansados, agobiados. Señor, ayúdales y renuévales las fuerzas. Renuévales las fuerzas. Tu palabra dice, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan. Renueva las fuerzas de aquellos que hoy se sienten agobiados y cansados. Bendíceles, Señor. Sorpréndeles aún antes de terminar este año.
y sé tú derramando nuevas fuerzas sobre aquellos padres que lucharon durante este año, sobre aquellos que tuvieron muchas dificultades. Derrama nuevas fuerzas. Aquellos que se vieron muy tentados durante este año, derrama nuevas fuerzas sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Y Dios, pedimos tu bendición para este nuevo año que inicia, Señor, en pocas horas. Que tu bendición sea con todos nosotros, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Señor, con la iglesia sea tu bendición. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, y exaltamos tu diestra poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por toda su compañía durante este año, bien sea presencialmente o desde casa, pero gracias a cada uno de ustedes. Y Dios mediante, nos vemos aquí el domingo. El domingo tendremos nuestra reunión normal a las 9 de la mañana y tipo 9:15 para los que están desde casa estaremos iniciando la transmisión. De parte de mi familia, queremos desearles un maravilloso año nuevo. Que la confianza en el Señor sea una bandera poderosa en cada uno de ustedes. Y recuerden que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, que Él exalta a los humildes. Recuerden que Él es Dios sobre todas las cosas. Que este próximo año el Señor les cubra con su favor, guarde su salud, bendiga la obra de sus manos y que bendiga a sus seres queridos. Que Dios traiga sanidad a aquellos que están enfermos, a aquellos que están luchando en una clínica, en un hospital. Que el Señor los levante en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga y estaremos en contacto en estos días. Ojalá nos podamos ver este próximo domingo. Gracias a todos. Dios los bendiga. Feliz noche.